separadas. Por eso se dice multiunitarios, porque son fibras separadas. Serán varias, serán múltiples, pero son unitarios. Son fibras separadas. Estas fibras separadas se contraen independientemente. Está controlado principalmente por señales nerviosas. Y rara vez muestran contracciones espontáneas. Y rara vez muestran contracciones espontáneas. A ver, un momentito. Bueno, entonces decíamos que se contraen independientemente, están controlados por señales nerviosas y rara vez muestran contracciones espontáneas. ¿Qué ejemplos podemos dar de este tipo de músculo liso multiunitario? El músculo ciliar del ojo, iris del ojo y los músculos piloerectores. Por su parte, el músculo liso unitario, llamado también sincitial o visceral, está constituido por cientos a miles de fibras, pero la diferencia es que estos no están separados, están unidas, por eso se contraen juntos, como una sola unidad, porque sus membranas están adheridas mediante uniones intercelulares comunicantes, que permiten el flujo libre de iones diseminado de esta forma el potencial de acción de una célula a la otra. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes al músculo multiunitario. Las fibras son independientes, están separadas unas de otras. En cambio, el músculo liso unitario está formada por miles de fibras musculares, pero todas ellas unidas. Todas ellas están unidas. Por lo tanto, estas se contraen como una sola unidad, porque están unidas. Por eso se llama también unitaria. ¿Cuáles son las características del músculo liso? Uno, no tiene aspecto estriado. Los filamentos de actina están unidos a los cuerpos densos. Estos cuerpos densos se encuentran unidos a la membrana. Otros están en el interior. Algunos están unidos a los cuerpos densos de otra fibra por puentes intercelulares de proteína, a través de los cuales se transmite la fuerza de contracción. Vean ustedes acá. Los filamentos de actina emergen de los cuerpos densos. Estos cuerpos densos, unos están en la membrana, uniéndose con otro filamento, con otro cuerpo denso. Otros están en el interior. Entonces, por este aspecto, este músculo liso no tiene aspecto estriado, no tiene aspecto estriado. El número de filamentos de actina es entre 5 a 10 veces mayor que el de miosina.
Entre los filamentos de actina están los de miosina con un diámetro 2 veces que el de la actina. Sus puentes cruzados de un lado giran en una dirección y los del otro lado en dirección opuesta. Esto le permite contraerse hasta un 80% de su longitud. Entonces, es muy diferente con el músculo esquelético. Primero, no tiene aspecto estriado. Luego, en lugar de tener discos Z, de donde partían los filamentos de actina, aquí están los cuerpos densos. Además, el número de filamentos de actina aquí es 10 veces mayor. En el músculo esquelético era 2 veces mayor. Acuérdense que los filamentos de actina eran 3000 y los de miosina eran 1500, es el doble. Aquí es 10 veces mayor el número de filamentos de actina. Aquí, en el músculo liso, el filamento de miosina es más grueso, tiene un diámetro 2 veces más que el de la actina. Esto es interesante. Sus puentes cruzados giran en direcciones opuestas, no como en el músculo esquelético, solo se dirigían en una dirección, estaban bien ordenadas, ¿no es cierto? Aquí se dirigen en sentido opuesto y esto le permite al músculo liso contraerse hasta el 80% de su longitud. Y yo creo que aquí el músculo liso le gana al esquelético en cuanto a la contracción, porque miren, se contrae el 80% de su longitud. Entonces, continuando con las comparaciones. En el músculo liso, la rapidez de los ciclos o del ciclo de los puentes cruzados es lento. Esto podría deberse a que las cabezas de los puentes cruzados tienen menor actividad ATPasa con la respectiva lentificación. No olvidarse. El movimiento de los puentes cruzados en el músculo liso es lento en relación al del músculo esquelético. 2. La energía requerida para mantener la contracción en el músculo liso es menor que en el esquelético. O sea, en el músculo liso se requiere menos energía para producir contracción del músculo liso. El comienzo de la contracción y relajación del músculo liso es lento. Debido a la diversidad de tipos de músculo liso, la contracción suele durar de 0,2 de segundo hasta 30 segundos. La fuerza de contracción del músculo liso es de 4 a 6 kilos o kilogramos por centímetro cuadrado. El músculo liso posee el mecanismo de cerrojo. El músculo liso posee la propiedad de la relajación de estrés. Muy bien, hasta aquí entonces hay muchas diferencias, ¿no? A ver, vamos con Celina Ríos. Hábleme de algunas diferencias entre el músculo liso y el músculo esquelético. A ver, vamos. A ver. Participemos. ¿Qué le parece referente a la velocidad, al tiempo que tarda la contracción del músculo liso? ¿Es más prolongado que el esquelético o es más corto? ¿Qué dice? A ver, ¿algún alumno? El doctor es más prolongado que el músculo esquelético. Exactamente, es más prolongado, ¿no es cierto? Es más prolongado. Otro aspecto. En el músculo liso, por centímetro cuadrado, ¿cuánto era la presión en kilogramos que ejerce? De 4 a 6, doctor. 4 a 6 kilogramos. ¿Cuánto era en el esquelético? De 3 a 4. Aquí, ¿quién es más fuerte? ¿El esquelético o el liso a la hora de provocar mayor fuerza de contracción?
El liso, miren, 4 hasta 6 kilos por centímetro cuadrado de superficie de músculo liso. ¿Se acuerdan en el esquelético? Era hasta 4. El bíceps tenía 100 centímetros cuadrados. Multiplicados por 4 daba 400. Pero es mucho más el liso. Es por ese motivo que cuando existe cólicos, por ejemplo, a ver, un cólico renal. Aquí tenemos al riñón con su uréter, pelvis, uréter. Cuando en el uréter se tranca una piedra, llamado cálculo renal, se produce dolor de tipo cólico. A eso se llama cólico renal. Este dolor del cólico renal es atroz, es tremendo. Al paciente le hace retorcer de dolor. ¿Por qué? Porque el músculo liso se está contrayendo aquí atrás de la piedra, del cálculo. Se está contrayendo fuertemente con la intención de ¿qué? De empujar esta piedra que se ha trancado aquí. La contracción del músculo liso del uréter, en ese intento de empujar a esta piedra que se ha trancado, provoca dolores de tipo cólico, pero que al paciente le hace gritar de dolor. Entonces, es fácil darse cuenta que la fuerza de contracción del músculo liso es mucho más que del esquelético. Otra diferencia, ¿cuál de los dos se contrae más? El 80% de su longitud se contrae. ¿En cuál de los músculos? En el liso. Liso, doctor. En el liso, evidente. ¿En cuál de los dos se utiliza más energía para producir contracción? En el esquelético. Esquelético, doctor. Ya, el liso, en cambio, utiliza menos energía para contraerse. Menos energía. ¿Quién tiene el mecanismo de relajación estrés? El liso. El liso. Liso, doctor. Esta relajación estrés consiste en lo siguiente. Ejemplo, vamos a ver aquí a la vejiga urinaria. Esta es la vejiga urinaria. Caramba, me salió mal el dibujo. A ver, más o menos así es la vejiga urinaria, ¿no? Fondo, cuello, cuerpo, y aquí están los uréteres. Si nosotros a esta vejiga urinaria instilamos agua con una jeringa, lo llenamos de agua, lo inflamos a esta vejiga, lo inflamos de agua. En este preciso momento que está inflado de agua, la presión ha de subir dentro de la vejiga. La presión ha de subir. Pero a los pocos minutos, la presión ha de volver a su valor inicial. Es como si se hubiera adaptado. Eso es relajación estrés. Repito, si metemos harta agua a este globo, a esta vejiga urinaria y lo inflamos como a globo, la presión en ese momento sube. Pero al poco rato, a los pocos minutos, la presión vuelve a su valor normal, aunque esté inflado la vejiga. La presión vuelve a su valor inicial. Ahora, si nosotros retiramos el líquido, súbitamente también la vejiga urinaria se va a retraer porque hemos sacado toda su agua. En este momento la presión en la vejiga va a bajar porque le hemos retirado todo el agua. Va a bajar la presión, pero a los pocos minutos, ¿qué va a pasar? La presión otra vez ha de volver a su valor inicial. ¿Se ha entendido o no esta parte, jóvenes? ¿Se entendió, no es verdad? Esto es importante entender, que el músculo liso tiene esa virtud, tiene esa propiedad. Por ejemplo, una vena. Esta es la vena normal. Una vena. Supongamos, estamos haciendo aquí suposición nada más, ¿no? Que la presión es 5 milímetros de mercurio en esta vena. De pronto le llega gran cantidad de sangre venosa. Esta vena se distiende porque es lisa.
tiene capacidad de distensión. Se distiende. La presión sube a 10. ¿Por qué ha subido a 10? Porque ha llegado gran cantidad de sangre, mucho más abundantemente, y la presión sube. Pero al poco tiempo, la presión nuevamente vuelve a su valor inicial. Se adapta a la presión. Y si nosotros retiramos sangre de esta vena, la presión seguramente ha de bajar. Pero al poco rato otra vez ha de recobrar su presión inicial. Ahora debe estar bien claro, ¿no? Nuestra explicación que hemos hecho. Entonces, en eso consiste, el músculo liso posee la propiedad de relajación-estrés. Relajación-estrés. Además, el mecanismo de cerrojo es cuando ya no se estimula al músculo liso y ya no hay estímulo que produzca contracción, por un tiempo más continúa contrayéndose. Ese es el mecanismo de cerrojo. Cualquiera pensaría que si ya no lo estoy estimulando al músculo liso, ya no lo estoy estimulando, ya no tiene que contraerse, ¿no es cierto? Pero el músculo liso continúa contrayéndose por un tiempo más. Ese es el mecanismo de cerrojo. Entonces tienen características bien particulares el músculo liso en relación al músculo esquelético. Y sigue habiendo diferencias. Miren, los iones calcio se unen a la calmodulina. En el esquelético se unían a la troponina C. Aquí se unen a la calmodulina. Esta unión, esta combinación activa a la miosina sinasa. Miosina sinasa es una enzima, jóvenes. Miosina sinasa. Cuando termina con asa es una enzima. Esta enzima fosforila a una de las cadenas livianas. Acuérdense que el filamento de miosina tenía cadenas pesadas y cadenas livianas. Aquí también igual. A una de las cadenas livianas lo fosforila esta enzima. A esta cadena liviana se la llama cadena reguladora. Esto provoca que la cabeza se una, la cabeza del filamento de miosina se una al filamento de actina para llevarse a cabo la contracción muscular. Este proceso termina con la participación de la miosina fosfatasa, el cual escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora. Aquí también es muy diferente, jóvenes, con el músculo esquelético. Primero el calcio se une a la calmodulina. Cuando se une el calcio a la calmodulina, inmediatamente se activa una enzima, miosina sinasa. Esta enzima le da un radical fosfato, eso quiere decir, le fosforila, le da un radical fosfato a una cadena liviana. Como sabemos que esta radical fosfato es energético, pues esta cadena liviana se carga de energía y provoca que se una la cabeza del filamento de miosina al filamento de actina y se produce la contracción muscular. Una vez que termina la contracción, entra en acción otra enzima, la miosina fosfatasa. Esta se los retira el fosfato que le habían dado a la cadena liviana. ¿Quién le fosforiló? ¿Quién le dio otro radical fosfato? La miosina sinasa. ¿Y qué enzima lo quita ese fosfato a la cadena liviana? La miosina fosfatasa. Por eso dice aquí, la cual escinde. Escinde quiere decir lo parte, lo retira, digamos, lo fragmenta. El fosfato de la cadena ligera reguladora. Ahí está. Miosina sinasa y miosina fosfatasa, ¿no? La miosina sinasa y la miosina fosfatasa. Dibujaremos aquí, a ver, al filamento de miosina. ¿Quién me va a recordar cómo es el filamento de miosina?
doble espiral, ¿no es cierto?, de cadena pesada. Aquí se pliega. Y a los laditos, ¿quiénes estaban? Las cadenas livianas. Ya, esta es la molécula de miosina. Esta enzima, miosina sinasa, fosforila, es decir, que le va a proporcionar un radical fosfato, fosforila, a una cadena liviana, llamada cadena liviana regular. Acuérdense que el filamento de miosina tiene la cola y la cabeza, ¿no? Así más o menos. Cuando esta enzima miosina sinasa le fosforila, le da radical fosfato a esta cadena liviana, esta cadena liviana se activa, cobra fuerza por esta energía y hace que la cabeza del filamento de miosina se una al filamento de actina. Este es el filamento de actina, ¿no? Ahí está. Se une. Una vez unido, se produce la contracción. Esta cabeza ha de traccionar al filamento de actina. Cuando termina la contracción, ahora la miosina fosfatasa se lo pide, se lo retira, lo quita ese radical fosfato a la cadena liviana, lo quita el radical fosfato. De modo que deja de contraerse. Ahí termina la contracción. Muy bien. ¿Está claro, no? ¿Alguna pregunta en esta parte? Miosina, sinasa, miosina, fosfatasa. Esta miosina sinasa se activaba gracias a ¿quién? A la unión del calcio ¿con quién? Con la Calmodulina. Calmodulina, doctor. calmodulina. La calmodulina, cuando se une al calcio, se activa la enzima miosina sinasa. Esta enzima fosforila a la cadena liviana, haciendo que esta cadena liviana haga que la cabeza se una al filamento de actina y se contraiga el músculo. Luego que termina la contracción muscular, la miosina fosfatasa retira, lo escinde a la cadena ligera, quitándole ese radical fosfato y terminando de esta manera la contracción muscular. Ahora creo que está clarísimo, no hay duda. Si tienen preguntas, háganlo. Doctor, cuando actúa la miosina fosfatasa, ¿Ya? quita este grupo fosfato, es cuando se relaja. ¿Es cuando se relaja, doctor? Claro, claro. Cuando el músculo entra a relajarse, cuando deja de contraerse. Por eso dice aquí, para llevarse a cabo la contracción muscular, este proceso, para decir la contracción termina con la participación de la miosina fosfatasa, el cual escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora, ¿no es cierto? Entonces entra en relajación el músculo, pues deja de contraerse. Bien. Control neurológico y hormonal. Ustedes recuerdan que el músculo esquelético exclusivamente se estimulaba por estímulo nervioso, por la fibra nerviosa motora, habíamos dicho, ¿no? Aunque en las fibras musculares lisas también el sistema nervioso estimula, pero también es cierto que en el músculo liso pueden estimular otras señales, no siempre nerviosos, pueden ser hormonales, señales de distensión y otros, pueden estimular al músculo. Esta es otra diferencia. Repito, en el músculo esquelético, el único estímulo que provoca contracción muscular es el reflejo o el estímulo nervioso. En el músculo liso, además de estimularse por estímulos nerviosos, también puede ser estimulado por estímulos hormonales, estímulos mecánicos como la distensión y otros. Otra diferencia, ¿no es verdad?, del músculo liso. ¿Por qué? Porque en la membrana de la fibra muscular lisa tiene muchos tipos de
proteínas receptoras. Tienes receptores para la distensión, tienes receptores para sustancias químicas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, el músculo esquelético puede estimularse por estímulos hormonales. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. El músculo liso exclusivamente es estimulado por estímulos nerviosos. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Ya, entonces hay que distinguir, jóvenes, hay que distinguir. Bien, pasamos a ver las uniones neuromusculares. Las fibras del sistema nervioso autónomo, aquí hay otra diferencia importante. En el esquelético el nervio era somático, voluntario era, ¿no? En el músculo liso, el nervio que lo inerva liso es el autónomo, fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, que inervan al músculo liso. Y estas forman las llamadas uniones difusas. No es como en el esquelético la placa motora, ¿no? Aquí son uniones difusas, que también segregan una sustancia química llamada neurotransmisor, a partir de las varicosidades que poseen. En el esquelético, las vesículas tenían acetilcolina. En el nervio del sistema nervioso autónomo, en sus varicosidades, a ver, vamos a ver acá. Aquí están las varicosidades, miren. Estos son los nervios autónomos y aquí están las varicosidades cargadas con neurotransmisores. Estas varicosidades tienen acetilcolina y noradrenalina, a diferencia de las del músculo esquelético que tienen solo acetilcolina. De acuerdo a este tipo de receptor, los neurotransmisores pueden ser excitadoras o inhibidoras. Entonces, el nervio somático del músculo esquelético tenía vesículas cargadas con acetilcolina. El nervio autónomo, en sus varicosidades, tienen también cargados acetilcolina. ¿Qué más dice? Noradrenalina. Noradrenalina, correcto, noradrenalina. Ahí estamos, ¿no es esto? Bien, aquí quedaremos, ya se acaba el tiempo. Un día me dijo que se termine el tiempo, nos va a dejar a medio camino. ¿Alguna preguntita? Tal vez hay tiempito. Si no, quedamos acá en músculo liso para continuar mañana, Dios mediante. Bueno, nos vemos chicos y chicas, hasta mañana.